Muy buenas tardes. En este momento vamos a hablar acerca de un patrimonio cultural inmueble del Ecuador, pero para ello vamos a hacer una dinámica. En este momento, las personas que van el video van a cerrar un ratito sus ojos, se van a concentrar en ese aroma, en ese olor, en esa textura de algo que nos encanta, llamado chocolate. ¿Sí? Al imaginarnos el chocolate, muchas de las personas imaginaron que la primera domesticación del chocolate fue en países mesoamericanos o centroamericanos. Realmente México era uno de los primeros países en ser catalogados como el domesticador del cacao, porque ellos crearon una bebida muy famosa en aquella época de la conquista de los mayas y los aztecas, que se llamaba xocolatl. En el idioma del náhuatl significa agua amarga. Esta agua amarga tenía pasta de cacao, ají, achote, canela, miel silvestre, harina de maíz y vainilla. Gracias a estos materiales, a esta bebida la tomaba solo la alta jerarquía. Se dijo que Montezuma, que fue el último emperador azteca, pues preparaba más de 50 tazas de xocolatl diarios para satisfacer a todas sus mujeres, ya que se decía que en aquella época que el xocolatl era una bebida afrodisíaca. Al trasladarnos en el tiempo, sí, Mesoamérica fue catalogado como uno de los países que domesticaron el cacao, pero eso cambió en el tiempo y les voy a explicar por qué. Al cambiar eso en el tiempo, nos dimos cuenta que el árbol de cacao no estaba en Centroamérica por primera vez. El árbol de cacao, que puede llegar a medir hasta 30 metros de altura aproximadamente, y que el cacao sale desde su tronco, llegó a Centroamérica por medio de un intercambio cultural, ya que a principios del siglo XXI hicieron una expedición unas personas franco-ecuatorianos, los cuales detectaron en un sector específico del Ecuador algo inimaginable. Les quiero mostrar, vengan por aquí. En el Ecuador, en la provincia de Zamora Chinchipe, al sur de la Amazonía ecuatoriana, en el cantón Palanda, se encontró un valle importantísimo llamada la localidad de Santa Ana la Florida. Santa Ana la Florida es un valle espectacular donde habitaba una famosa cultura llamada Mayo Chinchipe Marañón. La cultura lleva su nombre no porque hayan sabido el nombre estratégico de esta cultura, sino porque estos investigadores científicos le pusieron así, ya que los asentamientos de esta zona de Santa Ana la Florida se encuentran entre tres ríos: el río Mayo, el río Chinchipe y el río Marañón. Así que por eso le dan este nombre a esta cultura llamada Mayo Chinchipe. Lo que muchas personas pensaban, que la Amazonía de varios países era solo un lugar de tránsito de personas o tribus nómadas que se encontraban dentro del territorio, estaban muy equivocados. En esta cultura había asentamientos importantísimos. Toda esta población estaba inmersa en un valle de terrazas importantes, circulares, donde ellos ya tenían el intercambio comercial con culturas de la parte andina y de la parte de la costa ecuatoriana. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con este valle? La patrimonialización de Santa Ana la Florida se da porque en este estudio, en la parte de los Mayo Chinchipe Marañón, encontraron algo importante, un vestigio arqueológico que cambió el rumbo de la historia. Y este cambio arqueológico fue el encontrar vasijas como estas. Las vasijas que los Mayo Chinchipe tenían dentro de su territorio estaban elaboradas de piedra, pero también contenía algo importante: incrustaciones de piedras preciosas y la concha spondylus. Dentro de esta cultura, ellos ya tenían trueque con comunidades de la sierra y de la costa ecuatoriana. Principalmente con la costa ecuatoriana, ellos familiarizaron con la cultura de los Valdivia, una cultura que data de ser gran navegante y truequera. Por eso, cuando la cultura Mayo Chinchipe comienza a hacer contacto con la cultura Valdivia, lo que comienzan a truequear es prácticamente la concha spondylus y el cacao. La concha spondylus desde la costa ecuatoriana era conocido como un alimento de los dioses y una piedra preciosa. El cacao, para la cultura Mayo Chinchipe, cambió la historia. Y les quiero comentar por qué. ¿Por qué se data toda esta historia del cacao? Es porque cuando encontraron este vestigio arqueológico muy importante, al raspar en las paredes de esta vasija, se encontraron con algo mágico. Algo que, como les digo, cambió la historia de la ruta del cacao. Ya que como se conocía que en Mesoamérica domesticaron por primera vez el cacao,
para nada. Les comento que en esta vasija encontraron una pasta, ¿sí?, en las paredes de la vasija que estaban elaboradas de cacao. Y gracias al carbono 14 se descubre la identidad de los años de vigencia de esta pasta, que data de 5.500 años atrás. Lo que databa Mesoamérica de su bebida de 3.500 años, hay 2.000 años de diferencia, lo cual esto marca la historia de investigar la ruta que hizo el cacao. Y esta ruta empieza aquí, en Santa Ana, la Florida. El sitio de Santa Ana, la Florida, no podía dejarse desapercibido. Este sitio, con un descubrimiento de esta magnitud, modificaba por completo los libros de la historia universal y ponía a Palanda en el mapa de la ciencia global. Por esta razón, tras años de rigurosas investigaciones y publicaciones científicas internacionales, llegó por fin el reconocimiento legal. Prácticamente la fecha de esta inscripción fue el 26 de mayo del año 2012, pero la inscripción oficial o el reconocimiento oficial llegó 12 años más tarde, exactamente el 28 de noviembre del año 2024, mediante la resolución del Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, por fin recibió la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación. Pero, ¿por qué se le otorgó este título tan importante? Las razones técnicas se resumen en tres pilares fundamentales. El primer pilar fundamental es su valor excepcional de antigüedad y autenticidad. Es el testimonio físico y vivo, vigente, que lo podemos observar de una de las ocupaciones humanas formativas más antiguas y más complejas de la Alta Amazonía. Segundo, su aporte a la identidad y a la ciencia mundial. El sitio guarda la evidencia científica irrefutable de la domesticación del cacao más antigua del planeta, transformando por completo un recurso botánico local en un patrimonio agrícola global. Y el tercero, su arquitectura maravillosa, única. El uso ceremonial de la piedra pulida en la selva alta era una locura. Combinaba el diseño de una plaza circular hundida, representa un hito del desarrollo urbanístico y arqueológico precolombino que no se encuentra en otras áreas de la Amazonía. Esta declaratoria no solo fue un papel, fue el escudo legal importante para garantizar su conservación, investigación y protección frente al saqueo y del territorio. Por esa razón, Santa Ana, la Florida, es trascendental porque con los antiguos habitantes de Palanda se supo que ellos ya utilizaban el cacao, pero no lo hacían como nosotros, no preparaban barras de chocolate, bebidas o bombones. Para la cultura mayo chinchipe que habitaba en Santa Ana, la Florida, el cacao era un elemento sagrado, un elemento de suma importancia que se consumía principalmente como una bebida fermentada en contextos ceremoniales y rituales funerarios. Era un puente entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus, como lo consideraba esta cultura. Por esa razón, al cacao se lo comienza a tomar en cuenta para el famoso trueque. Con otras culturas, como ya les había mencionado antiguamente, con la cultura de la Valdivia, comienzan a truequear este cacao y la Concha Spondylus llega a la parte de la Amazonía como piedra preciosa también. Era un alimento de los dioses y el cacao se utilizaba para ceremonias espirituales, lo cual entender a Santa Ana nos obliga a repensar un poquito acerca de esa Amazonía que hoy en día todavía nos falta por descubrir. Durante siglos de siglos, la Amazonía se lo vio como un pulmón verde selvático, vacío de una historia social. Pero eso cambió con este descubrimiento. Hoy en día sabemos que fue una cuna de innovación tecnológica, agrícola y cultural, porque las vasijas de piedra de Palanda, con sus grabados de felinos y serpientes, demuestran un pensamiento cosmogónico complejo y un dominio del arte que rivaliza con cualquier otra civilización de esa época. Antiguamente se pensaba que las culturas que más tenían realce histórico o social o cultural o de cosmovisión en nuestro país eran solo las culturas de la costa o de la parte andina, pero no, esta cultura dio de qué hablar
y dio de qué hablar en serio. Además, este patrimonio ha generado un conocimiento histórico de lo que conocemos hoy en día como la ruta del origen del cacao. Ha activado también la economía local a través del turismo cultural y ha devuelto a los agricultores de Zamora Chinchipe el orgullo y el placer de saber que sus fincas de cacao actuales descansan sobre las raíces culturales más antiguas del mundo chocolatero. Por eso, para entender un poquito más a Santa Ana, la Florida, es un recordatorio prácticamente que la tierra tiene sus misterios, es un recordatorio que la tierra tiene mucho que dar todavía, porque siempre nos recuerda que los hombres olvidan, pero que la tierra no. Cada vez que el mundo saborea un pedazo de chocolate, hay una línea invisible entre lo inquebrantable que viaja miles de kilómetros en el espacio y miles de años en el tiempo, terminando en las terrazas arqueológicas de Palanda. Este sitio arqueológico es nuestro puente con el pasado, el presente y el futuro, un orgullo para el Ecuador y un tesoro invaluable e incalculable para la humanidad. Protegerlo, visitarlo con respeto y difundir su historia es el deber de todos nosotros, los herederos de la primera cultura del cacao. Esto ha sido todo en base a este sitio arqueológico muy importante como es Santa Ana de la Florida. Esto nos deja una lección, como decía, que la Tierra tiene sus secretos y la Tierra va a seguir exponiendo sus secretos a lo largo de los años. Y es simplemente para nosotros sentirnos orgullosos de que nuestras culturas, ellos ya tenían conocimientos invaluables en la historia, como el intercambio cultural de productos o inclusive la elaboración de ciertas herramientas que ellos utilizaban para su diario vivir. Así que sí, Santa Ana, la Florida, es un lugar turístico importante que deberíamos visitarlo, pero sin dejar huella, manteniendo culturalmente la identidad de la patrimonialidad de este sitio para poder conservar a esta cultura tan importante que fueron los Mayo Chinchipe, que gracias a ellos se descubrió el origen de la domesticación del cacao aquí, en nuestro hermoso país llamado Ecuador. Muchísimas gracias. Mi nombre es Daniela Salcedo.